Madero ya está con nosotros. Él es el ministro de Trabajo. Tendrá que, de alguna manera, tratar de convencernos, y lo voy a poner de esa forma, de que lo que propone el gobierno y sus reformas laborales vienen a solucionar lo que la gente tanto clama. Trabajo para salir adelante. Nadie, creo yo, espera que se le resuelva mágicamente su situación. Lo que la gente pide es oportunidades. ¿Las reformas traen consigo las mismas? Esto y más lo conversamos. Doctor Madero, usted está en la hora clave de la W. Bienvenido nuevamente, y ya lo dije fuera de micrófonos, un gusto conversar nuevamente con usted. Recuerdo que la última entrevista usted estaba encargado del ministerio, o ya es el titular del mismo. Buenos días. Un gusto estar aquí en su programa, estar en Radio W, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha al momento y nos ve también a través de las redes sociales. Bien, como lo decía, las reformas laborales que se están planteando desde el gobierno y que tendrán que ser discutidas en el Pleno de la Asamblea también en las siguientes semanas, traerán consigo lo que la gente espera que realmente suceda, la reactivación de la economía, y consigo oportunidades para involucrarse y ganar dinero. A ver, claro que sí, hay que hacer una puntualización en ese sentido, y bueno, la oportunidad que nos brindan los medios de comunicación para conocer de primera mano, que la audiencia conozca de primera mano de las autoridades del gobierno nacional cuál es la posición. Tener en cuenta que las reformas laborales solamente per se no pueden generar empleo. Yo mañana hago un cambio en la legislación laboral, si usted no tiene más publicidad, no tiene más programas, no va a contratar más gente. ¿Cierto? Eso es claro que sí es así. Por más que hayan los cambios laborales que hayan, las reformas que hayan. Pero las reformas laborales sí son parte de un proceso de crecimiento productivo, de desarrollo económico que ha propuesto el presidente Lenín Moreno. Ustedes recordarán que el 24 de mayo en el informe de la Nación el presidente Lenín Moreno fue claro y dijo varias cuestiones que es importante recalcarlas. Primero, que el momento de invertir en el Ecuador es ahora, que se han dado las condiciones necesarias, estamos trabajando para ello, estamos generando un tipo de reforma tributaria que permita simplificar temas tributarios, que elimine distorsiones que se están dando, que le dé practicidad para que los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas puedan tener una soltura económica que no les dé esa rigidez al momento de generar su negocio, de generar su productividad, y que no les quite liquidez, sino que sean impuestos que vayan a redistribuir la riqueza. Se va a pedir esfuerzos específicamente a quienes más ganan, a quienes más ingresos tienen, porque es lo correcto, lo que debe hacer un Estado, un gobierno, generar recursos para los que más necesitan, recursos para educación, para salud, para seguridad, pero tomándolos de quienes más tienen, de quienes más generan recursos, porque es la forma como redistribuir la justicia y la equidad en un país. En ese sentido, como parte de estas reformas de crecimiento, de mejora de la productividad, estamos trabajando en reformas laborales. Pero estas reformas laborales, más que convencerlo yo, tenemos que convencernos todos los ecuatorianos. Yo creo que estamos convencidos. ¿Usted está convencido de que es el camino correcto? El Código del Trabajo de nosotros data del año 1938. O sea, hace 81 años es imposible que los legisladores hubieran podido prever que a través de una máquina tan pequeña, de una cámara, un celular, se pueda transmitir en vivo una entrevista y la puedan ver al otro lado del mundo si quisiera alguien. Entonces, eso es imposible de que se haya podido prever. Y en ese sentido, estamos viviendo ya, no es que estamos diciendo que va a venir, estamos viviendo una revolución industrial 4.0 que vino para quedarse, que va a modificar en algunos casos las relaciones laborales, va a cambiar algún tipo de empleos, va a generar otros, y lo importante es estar preparado. Reformas laborales que van ¿en qué sentido? Reformas laborales van en el sentido no solamente de cambiar legislación, sino de generar un paraguas amplio, de generar capacitación e información adecuada para los trabajadores. ¿En qué sentido? Hoy, por ejemplo, ya no es tan práctico y necesario algún tipo de formación formal, sino que más vale necesitamos algún tipo de formación rápida y directa, por ejemplo, para desarrolladores de APPs, informáticas, electrónicas, para celulares, que pueden hacerlo ya con experiencia, que lo han venido realizando, necesitan algún tipo de certificación que les acredite como tales y generen a través de eso un crecimiento económico, empleo y, por qué no, en un futuro convertirse en un negocio sostenible que también brinde nuevas plazas de empleo. Hacia eso vamos. En ese sentido, las reformas laborales, tengo que hacer otra puntualización, han sido consensuadas, debatidas dentro de un seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Es importante recalcar esto. No son reformas que han sido generadas de la noche a la mañana, sino que han venido siendo trabajadas en este órgano tripartito que viene compuesto por un convenio de la OIT que determina que las reformas laborales y cualquier tipo de cambio en legislación laboral debe de realizarse a través del diálogo social tripartito. ¿Qué quiere decir el tripartismo? Que está compuesto por
empleadores, trabajadores y gobierno nacional. En el Consejo Nacional de Salarios tenemos 4 representantes principales y suplentes de las cámaras de la producción, de los organismos productivos del país, de los empresarios, y 4 representantes de las organizaciones sociales, sindicales, de los trabajadores que representan, tanto principales como suplentes. Es así que en este año hemos tenido más de 6 reuniones y de estas 6 reuniones hemos llegado a 2 resoluciones por consenso, ya que el gobierno no puede imponer ninguna resolución en este Consejo, que eso es lo importante. Solo las partes, cuando llegan a acuerdos, pueden generar estas resoluciones. Y las propuestas han nacido de este seno del Consejo Nacional, que a través de hechos históricos, el día 15 de mayo y las semanas, hace 2 semanas, el 15 de octubre, también, los primeros días de noviembre, también tuvimos este consejo que permitió generar reformas, propuestas de reformas que van en búsqueda de mejorar la productividad y la empleabilidad en el país. Señor ministro, pero yo quiero aquí quizás tener la posibilidad de conocer con quién se ha dialogado. Mucho se habla de que este es el gobierno del diálogo, pero al rato del rato se toman quizás decisiones que no son apegadas a lo que las diferentes posturas y quienes supuestamente se han involucrado en los diálogos quisieran. Tanto así que parte de los reclamos en las manifestaciones del mes pasado eran eso, de que no ha existido el diálogo y que estas propuestas que también se incluirían en las reformas laborales son no otra cosa que una receta neoliberal. Estoy tratando de colegir lo que se reclamaba y se pedía en las calles las últimas semanas. ¿Usted cómo ve este tema? ¿Realmente hubo diálogo, primero que nada, y con quién? Es correcto, y es importante la pregunta que usted me hace para que la ciudadanía conozca y tenga la certeza del tema. Primero, en el tema de austeridad y ajustes fiscales, el presidente Lenín Moreno desde septiembre del año 2017 inició estos ajustes y estos recortes fiscales para asegurar ¿qué? Para asegurar los servicios en favor de la ciudadanía, para asegurar que se mantengan la gratuidad en educación, en salud, para que se mantenga la seguridad de la fuerza policial. Estamos actualmente respondiendo a una deuda con la seguridad social que no estaba predestinada, que no estaba formada, y el gobierno ha sido responsable en atender esta petición. Pero los recursos y los ajustes deben de ser en ese sentido, para garantizar que la mayor cantidad de recursos se vea utilizada en la prestación de servicios y no en la generación de consultorías, de planes de teléfonos para los ministros, de planes de movilización, transporte. ¿Le quitaron el plan, señor ministro? Yo nunca usé ningún plan tampoco. ¿Lo paga usted a su propio teléfono? Que es el mismo teléfono que he usado desde hace más de 15 años. Nunca utilicé ningún bien del Estado en ese sentido. El tema de gastos suntuarios con algunos temas que se venían generando, viáticos, subsidios generados por este tema. Es así que estamos trabajando para este tema. Reconocer también que el gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno, en estos decretos, tanto en septiembre de 2017 como en diciembre de 2008, redujo la remuneración a los que ganan más 2 veces en 10%. O sea, ha sido una reducción del 20% en favor de mantener la mayor cantidad de trabajadores prestando servicios para la ciudadanía. Entonces, esto no es una receta del FMI. El FMI y los organismos multilaterales están haciendo un acompañamiento al Estado, están dando financiamiento que está direccionado eminentemente a temas de fines sociales en favor de la ciudadanía. Pero yo estoy seguro que los ecuatorianos somos lo suficientemente capaces para sacar adelante el país con nuestras propias recetas. Y es así que lo estamos haciendo, con nuestra actividad, con nuestra innovación, con nuestra capacidad. El gobierno nacional, el ministro de Economía está trabajando fuertemente para generar consensos y acuerdos. Y en el tema laboral, como le indicaba, el Consejo Nacional de Trabajo es el ente regulado y establecido en el Código del Trabajo, que se compone, como le indicaba, por 4 representantes principales y suplentes, tanto de empresarios como de trabajadores. Sí, existen ciertos actores políticos que les gusta generar caos, confusión, porque en ese caos y en esa confusión es donde ellos mejor se desenvuelven, donde mejor se desempeñan. Hemos visto que hace unas semanas vivimos un clima que jamás hubiéramos pensado ninguno de los ecuatorianos vivirlo, que fue inyectado también por agentes externos que han sido públicamente conocidos, que buscan desestabilizar no solamente el país, sino la región. Y yo creo que los ecuatorianos de este mal momento hemos sacado en blanco y negro quienes quieren sacar adelante el país. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de ecuatorianos, por decir su totalidad, no vamos a querer destruir un edificio de la Contraloría, no vamos a querer generar caos, no vamos a querer impedir que la gente salga a desarrollar su actividad económica.
Todos lo que queremos hoy es generar propuestas, generar trabajo, no generar protestas y paralizaciones. A quienes generen y digan que no han participado del diálogo, yo les invitaría a que se presenten al diálogo de manera formal, les invitaría a que presenten cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Hoy, como le digo, el Ecuador no reclama protestas, reclama propuestas, iniciativas para salir adelante. Digamos que hay un sector, por ejemplo, en Cuenca, que decide o tiene una propuesta concreta para hacerle llegar. ¿Usted cómo la puede recibir? Ya la hemos recibido a través de, cuando hemos venido acá a Cuenca, hemos recibido a través de las elecciones regional, que aquí está el doctor Javier Bermúdez haciendo un excelente trabajo en esta regional 3, con sede en Cuenca. También hemos tenido contacto a través de los correos electrónicos, hemos tenido foros, hemos tenido un sinnúmero de actividades, pero hay que puntualizar aquí, no solamente estamos trabajando con gremios, con cámaras industriales, estamos trabajando con artesanos, estamos trabajando con emprendedores, estamos trabajando con amas de casa, estamos trabajando con mujeres jefas de hogar que necesitan de alguna manera generar algún recurso para mejorar su capacidad económica, la capacidad económica y el ingreso de su familia, para generar un desarrollo mayor. Estas reformas laborales, y aquí me voy a permitir tomarme un tiempo, no van... Yo quiero darle dos características principales a las personas para que tengan una mayor determinación. Las reformas laborales van a generarse para las personas que ingresen a laborar a partir de su promulgación en la ley. Es decir, que quienes actualmente se encuentran ya laborando no tienen bajo ningún concepto ningún cambio en su relación laboral, en sus condiciones ya establecidas. Por tratarse de un derecho adquirido. Porque ya es un derecho adquirido. Ahora bien, no por esto quiere decir que quienes ingresen con posterioridad van a perder algún derecho. Quienes ingresen con posterioridad, óiganme bien, ecuatorianos, no va a presentarse ninguna reforma que vulnere los derechos. Ninguna reforma va a eliminar la afiliación obligatoria al Seguro Social, va a eliminar el tema de tener una remuneración justa acorde al trabajo que se realiza y por lo menos en el sueldo básico que está establecido. Ninguna reforma va a eliminar la 13ª, la 14ª remuneración, ninguna reforma va a eliminar el derecho a las vacaciones, ninguna reforma va a eliminar la participación a utilidades que tienen los trabajadores, ninguna reforma va a eliminar la jubilación patronal. Eso por tratarse siempre de que los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Que hoy más de casi 5 millones de ecuatorianos que se encuentran sin un empleo pleno, formal, ingresen lo más pronto posible. ¿Qué más quisiéramos? Que todos tengan un empleo formal, lo más pronto posible, y a eso vamos a atacar. También contextualizar un poco las cifras de empleo. Nosotros estamos aproximadamente entre el 4, 4.2, 3.8, fluctuando el desempleo, que ha sido ya estabilizado durante el último año, y en este último periodo de 6 meses ya hemos visto un repunte. Esperemos que con estas paralizaciones no se vea deteriorado este tema, sino que se maneje, pero también puntualizar que tenemos un promedio inferior al de la región en el tema de desempleo. Estuve hace pocos días en Colombia, y en Colombia el promedio del desempleo está en 10%. Y Colombia tiene un crecimiento económico del 3.3%. El tema de la informalidad en Colombia está en alrededor del 50%, nosotros estamos en alrededor del 46, 47%. No con esto quiere decir que debemos sentirnos tranquilos, que estamos bien. Mientras haya un ecuatoriano que no tenga un empleo pleno, vamos a seguir trabajando de manera consecuente para generar este empleo. Pero contextualizar que los esfuerzos que se vienen realizando por el gobierno del presidente Lenín Moreno van encaminados a eso. Todas las actividades que realicen las instituciones públicas tienen que ser encaminadas a mejorar la productividad y a generar plazas de empleo en favor de los ecuatorianos. El presidente de la República ha sabido manifestar que es necesario que los empleados de las empresas públicas se empiecen a vincular con las empresas privadas. Esa es una política que se está incentivando desde el gobierno nacional. ¿Qué se ha hecho para que los empresarios, la gente que genera empleo y las mismas personas que quieran tener un emprendimiento puedan tener esas facilidades para que puedan vincularse con el sector privado? Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con esta plataforma que ya tiene algunos años, que se llama Red Socioempleo? Porque cuando se conversa con la gente, cuando se habla con los diferentes trabajadores, las personas que han sido desvinculadas de la empresa privada, las personas que están buscando empleo, manifiestan que esta plataforma no les ha servido para nada. Es una plataforma que realmente tiene su capacidad para poder vincular todavía a las personas al sector productivo, ¿o qué es lo que está pasando en torno a esto? Bueno, importante señalar que lo que se indicaba es que las empresas públicas tienen que ser lo más óptimas y eficientes posible. Es decir, que con la menor cantidad de recursos tienen que generar la mayor cantidad de
de servicios en favor de la ciudadanía. Ese es el sentido, ese es el principio que estamos manejando desde el gobierno nacional. En el tema de la red socioempleo voy a hacer la siguiente puntualización. En el año 2017, en el periodo de mayo a diciembre, es decir, de la gestión del presidente Lenín Moreno, se vincularon 20.493 personas a través de la red socioempleo. En el año 2018 se vincularon 41.615 personas a través de la red socioempleo y en el año 2019 se han vinculado hasta el mes de noviembre 43.990 personas. Es decir, que durante la gestión del presidente Lenín Moreno se han vinculado 106.098 personas a través de la red socioempleo. Pero la red socioempleo no solamente permite generar la vinculación entre la oferta laboral y la demanda del trabajo, sino que también genera capacitación a las personas. En ese sentido, yo quisiera que también la ciudadanía acceda a los servicios de la red socioempleo, porque hemos visto casos puntuales en lo que usted dice, que personas dicen, he tratado de buscar y he accedido a 10 ofertas de trabajo y ninguna me ha salido. Y por años. Entonces, exactamente cuando estas personas se acercan, vemos que tienen algún error, alguna inconsistencia, alguna distorsión en su página, en su perfil de hoja de vida, se hace la corrección y vemos que próximamente se ha dado la vinculación, se ha dado la entrevista. Entonces, en ese sentido, en el año 2017 hemos realizado 11.969 capacitaciones, en el año 2018 24.953 y durante el año 2019 22.900 personas. Es decir, que a nivel nacional hemos capacitado en este tema, hemos capacitado en el tema de buscar y saber cómo encontrar las ofertas de trabajo, cómo presentarse a una entrevista, cómo afrontar una entrevista de trabajo a más de 59.822 personas. Y también hemos generado visitas a empresas para generar convenios y compromisos durante la gestión del presidente Lenín Moreno a 13.955 empresas. Tenemos una red de 22.000 empresas que eminentemente privadas que presentan sus ofertas de esta manera. Estamos firmando, durante esta semana firmamos ya un convenio con los medios públicos para que las ofertas laborales sean presentadas y publicitadas y difundidas a través de los medios públicos. Entonces estamos generando algunas actividades. Aquí en Cuenca hemos tenido algún importante acercamiento no solamente con el GAT municipal, sino con muchas empresas que generan empleo y que realizan contrataciones eminentemente a través de la red socioempleo. Entonces, decirle a la ciudadanía que cuando tengan algún inconveniente, alguna duda, se acerquen directamente a las oficinas del Ministerio del Trabajo, a las oficinas de la red socioempleo, que pueden acceder también a través de las líneas gratuitas 1-800-266-822, donde pueden presentar sus dudas, sus observaciones, sus consultas, inclusive aprovechando también en esta misma línea, voy a repetirla, 1-800-266-822, pueden presentar sus denuncias en contra de algún tema que se sientan vulneración de derechos. Esta denuncia puede mantener la reserva de su nombre, la confidencialidad, no el anonimato, porque es dificilísimo trabajar con denuncias anónimas, claro, pero sí denuncias en las que se restrinja y se mantenga la confidencialidad del nombre de la persona que está presentando la denuncia. A esta hora de la mañana conversamos con el ministro de Trabajo, el doctor Andrés Madero, sobre las reformas laborales que se están planteando, pero hemos aprovechado para tocar otros temas coyunturales que precisamente tienen que ver con el tema de trabajo, con el tema de las leyes, con el tema de la necesidad de reactivación en la economía para generar nuevas y mayores plazas de trabajo. En este mismo contexto, doctor Madero, me gustaría conocer ¿cuál es la implicación y el impacto que ha tenido por estos días y pudiera tener en los siguientes el hecho de que el Riesgo País ha pasado los 1.000 puntos tras las acciones de archivo en la Asamblea Nacional que se han decidido a la Ley de Crecimiento Económico? No es que estoy a favor de la ley ni en contra, pero sí quiero ahí poder conversar sobre este tema, porque tras el archivo completo de esta ley, el Riesgo País se fue a las nubes, yo creo que esa es la mejor manera de decirlo. ¿Tiene esto una implicación directa en lo que es el empleo? ¿Genera esto un pánico en los empleadores, preocupación en el sector de la economía que genera desde luego estas plazas? Bueno, conocemos todos claramente que el tema económico responde a estos factores externos, internos, que pueden causar conmoción, causar el tema de intranquilidad, por lo menos así decirlo. Es importante que los ecuatorianos tengamos la seguridad de que todo el trabajo presentado por el gobierno nacional va a ser para generar estabilidad económica, estabilidad política. No olvide tampoco que venimos después de unos días muy duros, donde el presidente Lenín Moreno recibió, yo creo, el ataque más cruel
en contra de la democracia y pasamos ese ataque porque en el Ecuador queremos mantener un orden constitucional, un orden democrático. Si existen protestas, si existen algunas dudas, si existen sectores que se sienten descontentos, está bien que manifiesten su descontento, pero no por eso podemos darle patente de corso a ciertos actores políticos que quieran generar caos y conmoción social, que quieran causar delitos, que quieran hacer actividades incluso terroristas en el país. Y eso tenemos que corregirlo todos. Y ese esfuerzo, esa madurez que tiene que tener también la Asamblea, estoy seguro que la Asamblea va a tener ahora una posición madura de entender que estas decisiones que toma generan este tipo de impactos que no le hacen bien al país. El país hoy necesita una ley de crecimiento productivo en el tema tributario, como le indicaba, como decíamos aquí con Yamil. No solamente es necesario darle una ley, sino también darle al emprendedor, al empresario, la facilidad de que pueda tener un emprendimiento. En el tema de reformas laborales, vinculando el tema, los emprendedores, ¿qué necesitan? Tener un contrato de trabajo, una modalidad contractual que les sepan ellos y tengan la tranquilidad de que están cumpliendo con toda la normativa legal, que están cumpliendo con sus trabajadores. Que sean flexibles, ¿no? Más que sean flexibles, que les permitan decir, bueno, yo con este contrato cumplo con toda la normativa, es un contrato que tiene este tipo de costo, yo ya sé cuál es el costo y me dedico a lo mío. Me dedico a generar el emprendimiento, a sostenerlo en el tiempo, a que este emprendimiento se convierta ya en un negocio sostenible. Y de igual manera que los trabajadores sepan que tienen la protección del Estado, la protección de la Seguridad Social, la protección del Código del Trabajo y trabajen mancomunadamente con su emprendedor para que este negocio también se maneje. Entender que empleador y trabajador son socios estratégicos, que no tienen por qué ser antagonistas, sino que cada uno siendo protagonista de su historia van a trabajar juntos para sacar adelante ese procedimiento y que va a ser una victoria para ambos. Yo sé que la palabra flexibilización o flexibilidad en materia laboral genera de alguna manera una suerte de pánico, pero para un emprendedor, si no existe flexibilidad, señor ministro, de alguna manera también hace o genera ese miedo a emprender, porque de otra manera sabe de que se está atando de manos y pies y quizás los recursos no le van a alcanzar, ¿no le parece? Y en algunos casos existen algunas personas un poco más audaces o un poco más arriesgadas que igual van a generar el emprendimiento de manera informal. Y eso es lo que no se quiere generar un clima. Es que claro, este tema va a seguir. Un tema dinámico, fácil, directo, que permita que todos tengan la formalidad, tanto el emprendedor tenga la formalidad de registrarse en el Servicio de Rentas Internas, de pagar un impuesto claro, un impuesto base, por ejemplo, en ese sentido, de que puedan generar registros sanitarios, autorizaciones para generar temas de productos agrícolas, pero que sean rápidos, ágiles, dinámicos, que no le hagan tener 5 o 6 meses generando contratos de trabajo, generando contratos responsables químicos, sin tener un tipo de producción, un tipo de ingreso. Esto es lo que estamos buscando. En el Ministerio de Trabajo estamos trabajando también arduamente, como en el Gobierno Nacional, en la simplificación de trámites. Vamos a generar una óptica diferente, vamos a generar una óptica de control ex post, que es lo que viene expuesto en la dinámica mundial, que evita corrupción, evita algunos tipos de trámites engorrosos. Es decir, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo hemos simplificado el reglamento interno de trabajo y el reglamento de seguridad y higiene industrial. Usted presenta una declaración, hace el reglamento, lo sube en línea y en 48 horas tiene que estar aprobado. Con esto, ¿qué pasa? Si en algunos casos algún empleador cometió un error, tuvo algún desliz, está poniendo una norma que va en contra de la legalidad, esta norma se tiene por no aceptada, no impuesta y simplemente no se acata. Así, trabajando directamente en el tema, por ejemplo, los GATS podrían trabajar con los permisos de funcionamiento de igual manera. Es decir, para ciertos establecimientos ustedes requieren tener estas características de seguridad, estas características por el tema del cuerpo de bomberos, por ejemplo, firmen una declaración que la tienen y empiecen a trabajar. Y cuando vengan los controles dirán, señor, usted se comprometió a tener, vamos a poner ejemplo, 2 puertas de emergencia, de salida de emergencia, 2 extintores y no tiene, viene la sanción de manera ex post. Esto evita un poco la corrupción porque a veces algún tipo de inspector, algún tipo de delegado quiere venir a decir, bueno, aquí deberían hacer 3, 4. Esa inseguridad es lo que estamos trabajando para que no se dé, para que el emprendedor, para que en Ecuador, porque hablamos de emprendedores, en Ecuador 8 de cada 10 personas generan un emprendimiento. Así es. Vamos a agradecer y cerrar acá la entrevista. Son ya las 8 de la mañana. Debemos despedir el programa. Ya tan rápido. Sí, se fueron algo más de 20 minutos, prácticamente de manera muy rápida. Solo cerrar y quizás de una forma distendida poner a consideración del señor ministro. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista en un medio de internet, en un medio virtual como es La Posta, dijo bromeando que no se le debe creer todo a los ministros. ¿Qué opina usted?
Bueno, no sé si en el sentido de la broma puede ser, pero los ministros básicamente venimos a cumplir la palabra del presidente Lenín Moreno, y esa palabra se está cumpliendo. Estamos el día de hoy generando algunas actividades con artesanos, estamos generando actividades con emprendedores, con estudiantes de las universidades para dar a conocer los temas y conocer también de ellos sus aportes a las reformas, y vamos a trabajar de esa manera, cumpliendo la palabra del presidente, de estar en el territorio. Venimos de Ambato, venimos de Salcedo, de Pelileo, trabajando directamente con la ciudadanía para dar a conocer esto y evitar que se generen estas nuevas confusiones que solo permiten generar caos en el país. No vamos a permitir, estoy seguro, y ustedes también como medios de comunicación son los responsables y también ayudan a través de su seriedad para dar a conocer cuál es la realidad del tema en los asuntos para la ciudadanía. Hemos conversado con el doctor Andrés Madero, ministro de Trabajo, sobre las reformas laborales, pero también hemos tocado el tema de la coyuntura nacional, lo importante que puede resultar actualizarnos a las exigencias que desde algo más de 1930 no se han tocado y no tienen que ver ya con la realidad de ese momento. Las leyes deben ser constantemente reevaluadas, deben ser modificadas, no necesariamente derogadas, pero sí actualizadas. Eso es lo que siempre he sostenido. Estas fueron parte también de las creencias que se vincularon a través de las aulas universitarias. Antes de salir a esta entrevista, conversábamos de la experiencia que tenía en las mismas aulas del doctor Madero cuando fue o estaba educándose en su titulación. Esperamos y ojalá todos podamos contribuir a lo que se requiere para, como país, como sociedad, avanzar. Ese es el mensaje final de esta entrevista. Les agradecemos, le agradecemos al señor ministro del Trabajo, el doctor Andrés Madero, que ha tenido la paciencia de aguantarnos, incluso bromeándole al final con las declaraciones de la ministra de Gobierno. Yo creo que más allá de que si es verdad o no es verdad, si todos nos involucramos podemos generar ese cambio que tanto queremos. Nos vamos, amigos oyentes, les dejamos las palabras y